iniciamos el espacio de entrevista en Informa TVX. Ustedes saben, desde el inicio de la semana estamos con un balance de gestión del gobierno del presidente Sánchez Serén, ahora que se cumple su primer año de gestión. Hoy estaremos hablando sobre los resultados de esta estrategia de diálogo político que el gobierno ha impulsado con diferentes sectores. Por eso ya nos acompaña en este set de entrevista a Roberto Suay. Él es director de programa de investigaciones de INCIDE, una institución que está dedicada a evaluar la gestión del gobierno desde que inició el pasado mes de junio del 2014. Nosotros queremos entonces dar la bienvenida, señor Suay, por atender a esta invitación en TVX. Sí. Muchas gracias, Saúl, por tenerme aquí y darme esta oportunidad de tener este diálogo con ustedes y con su audiencia. Nos parece importante lo que INCIDE tiene que decir del gobierno, señor Suay, por eso sí, nosotros queremos conocer el balance en diálogo político. Yo quiero partir de algo. INCIDE señala en su reciente publicación que el gobierno de Sánchez Serén de alguna manera ha perdido el capital político con el que inició su mandato en junio del 2014. Y ustedes señalan que mucho de esto responde a que el gobierno de Sánchez Serén no ha tomado en cuenta la base de gestión que fue heredada por Mauricio Funes. Partiendo de ese punto, señor Suay, ¿qué es lo que se ha dejado de lado de la gestión Mauricio Funes que no fue retomada por esta actual? La verdad que hay varios programas que no se han retomado de la manera o con la fuerza que se deberían haber retomado. Por ejemplo, ha habido prácticamente un abandono del plan de desarrollo de la franja costera, que fue uno de los legados que dejó la administración anterior. Entonces, ahorita se le ha puesto, no se le ha dado relevancia, se ha puesto de lado y se ha concentrado en otras apuestas. También ha habido una cuestión de que apuestas en las que se había consenso, digamos, con el sector privado, se había consenso con el gobierno de realizarlas, no se han seguido y incluso se ha tratado de cambiarlas. Por ejemplo, con el aeropuerto Monseñor Romero han habido indicaciones en la prensa de la Secretaría de la Presidencia de que se tiene intención de cambiarlo, de no hacerlo a través del asocio público-privado y en lugar tratar de hacerlo de una manera alternativa. Eso, por ejemplo, lo están enmarcando en las nuevas relaciones que están teniendo con compañías chinas, como el CITIC. Digamos, eso es por una parte es un desarrollo promisorio para el país, tener a un inversionista con la cantidad de capital que ellos son capaces de reunir, pero el problema es que se le está dando impresiones en las que ya se había generado bastante consenso. En dado caso, con esa gestión específica de la ampliación del aeropuerto internacional, ¿estaría perdiendo el apoyo de un sector empresarial con el que se había comprometido la gestión anterior en ampliarlo? Sí, y no solo el del sector empresarial, sino que parte del desarrollo del aeropuerto era a través de Fumilenio. Entonces es una cuestión de que se está perdiendo la oportunidad de seguir con buenas relaciones con los inversionistas, no solo los inversionistas, sino que también el gobierno de Estados Unidos. Ahora, pero acá no entra en debate si al final la población se ve beneficiada independientemente de quién sea la contraparte con la cual el gobierno establece los contratos de inversión, señor Suay. Por una parte es muy cierto que la población se va a beneficiar de la ampliación del aeropuerto. El problema es que se genera incertidumbre. Digamos, ya se ha generado un consenso, ya se ha generado una manera de invertir, se le ha dicho a ciertos inversionistas que van a invertir y hoy se les está mandando el mensaje, no lo vamos a hacer. Eso genera desconfianza con el gobierno. Entonces la habilidad de atraer otros inversionistas se ve reducida. Ahora, me llama la atención cuando usted habla de un término, le da certidumbre también a las inversiones. Este gobierno ha señalado que diferente al anterior, o por lo menos a nivel discursivo, es más dialogante, escucha más al sector privado, por lo menos criollo salvadoreño, al tradicional, y le ha dado espacios para que pueda intervenir en la discusión de diferentes políticas públicas. Ahora yo le pregunto, ¿realmente son sustanciales los espacios de diálogo o lo que verdaderamente importa al final es que a vos te identifico como contraparte en una inversión más allá de la discusión previa que podamos tener? ¿Usted cómo analiza esa relación? Digamos, como economista, la incertidumbre es uno de los determinantes más importantes de la inversión, de los proyectos de inversión. Digamos, las tasas fiscales,
los costos de mano de obra, todas esas cosas generalmente son secundarias. Lo que el inversionista quiere tener es una idea clara de cómo va a ser la economía, donde va a estar, cómo van a ser las relaciones laborales, cómo van a ser las relaciones con el gobierno. Si se genera incertidumbre acerca de uno de esos factores, eso causa problemas. Entonces, la incertidumbre es una de las cuestiones. El diálogo que se ha abierto fue promisorio al principio. Y en realidad, digamos, la postura del presidente Sánchez Serén no puede haber sido mejor. Él ha sido bien pro diálogo, ha tratado de incluir a la empresa privada en la mayoría de las discusiones acerca de políticas públicas. Sin embargo, el problema es que se han dado mensajes, ha habido un mensaje paralelo de que viene del partido que pone en cuestionamiento cierto de los mensajes que ha dicho el presidente Serén. ¿En qué casos específicos está viendo incide esa contradicción entre un discurso partidario y otro discurso del gobierno de Sánchez Serén? Por ejemplo, el nivel de compromiso que ha asumido con Venezuela en contra de Estados Unidos. Eso es algo que ha generado incertidumbre, de que no ha sido tanto un mensaje que ha venido de parte de la presidencia, sino que ha sido más un mensaje del partido destacando, ¿verdad?, de que ellos tienen buenas relaciones con. Pero ese mensaje debería ser un mensaje interno al FMLN, no un mensaje de gobierno. Sin embargo, cuando se expresa, la empresa privada lo toma como que no sabe exactamente a qué apostarle. Entonces, el problema ha sido ese doble mensaje. Ahora, ha habido un trato de acercamiento y en cierto sentido, digamos, la incertidumbre que se ha generado no solo es culpa del gobierno, sino que también ha habido un sector de la empresa privada que ha sido bien confrontacional con el gobierno. Excelente. Señor Suárez, yo tengo que dejarlo con esas primeras intervenciones, tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Quiero dejar planteada una pregunta antes de irnos, y es, ¿qué posibilidades hay más bien de avanzar en temas estructurales del país, como los bajos salarios, los impuestos progresivos, una mayor presencia del Estado en la economía, antes de establecer acuerdos con sectores empresariales como la ANEP? Quiero que analicemos este tipo de situaciones en el marco de esta estrategia de diálogo. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en esta entrevista. Estamos evaluando la gestión del presidente Sánchez Serén en materia de diálogo político. Nos acompaña Roberto Suárez, director de programa de investigaciones de INCIDE. Señor Suárez, usted ya ha hecho algunas valoraciones respecto a la importancia que tiene el diálogo del gobierno con el sector empresarial. Ha destacado la importancia de la certidumbre en el marco del diálogo. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan determinante es que el gobierno establezca espacios de diálogos con sectores empresariales, algunos aglutinados en la ANEP, para abordar temas estructurales como los bajos salarios, los impuestos progresivos, mayor presencia del Estado en la economía, el enfoque de la seguridad pública, cuando son temas que justamente han sido reaccionados de manera negativa por el sector empresarial? La verdad que no hay algo que en el país que tenga mayor importancia que eso. Digamos, en el país hay realmente dos problemas que están relacionados. Uno es el crecimiento económico, los niveles de empleo tan bajos, y el otro es los niveles de ingreso. El otro es la seguridad. Entonces, para resolver ese problema se tienen que solucionar las dos. Es algo que está estructuralmente vinculado. Por ejemplo, parte por lo que no viene la inversión directa extranjera y parte porque la inversión privada de El Salvador es tan pequeña, es por la violencia. Pero la violencia ha sido causada estructuralmente, tradicionalmente no se han tenido las oportunidades económicas de generar bienestar e ingreso para la población. Entonces, si no se resuelven esos dos problemas, no se va a resolver el problema del país. Por eso le preguntaba, ¿no estamos ante una trampa a la hora de establecer diálogo para resolver los problemas del país? Se lo planteo por lo siguiente: si el gobierno no establece decisiones concretas al margen del consenso que pueda obtener de la ANEP, esos temas no se tocan. Exacto, es algo que en cierta manera es una trampa. Se tiene que dejar de
digamos, se tiene que entender que se va a tener que realizar un compromiso entre los dos lados. Hay dos proyectos, tienen ciertos objetivos comunes, entonces hay que concentrarse en los comunes. No se le puede pedir a la ANEP que renuncie completamente a lo que tradicionalmente le ha apostado. Tampoco lo mismo se le puede pedir a la FMLN y al gobierno. Digamos, tienen que hallar un campo común para poder realizar las inversiones, realizar los diseños de política pública que van a sacar al país del atraso. Perfecto. Cerrando entonces con este tema, señor Sway, queda entonces la conclusión de que sí está avalado que el gobierno actúe de manera unilateral en determinados temas y mantenga el consenso sobre aquellos donde hay puntos en común. O sea, en eso sí hay un acuerdo. En eso sí. Perfecto. Señor Sway, quiero que nos traslademos a otro tema. Este gobierno ha establecido, lo ha dicho el presidente, su estrategia de diálogo como una manera de resolver los problemas. Se han constituido mesas para la educación, para la seguridad pública, una mesa laboral. ¿Cómo valora incide estos esfuerzos? Digamos, en la parte de diálogo, lo que ha habido realmente es un cambio de estilo con lo que habían hecho en el gobierno anterior. Digamos, parece que hoy se están concentrando más con sus propias bases y dejar de excluir, dejan excluidos digamos, a gente que no está identificada directamente en el partido. Entonces, esas mesas de diálogo parecieran, al menos no lo han publicitado de la manera que deberían, pero pareciera que son cuestiones más para generar apoyo al partido que realmente para generar un diálogo. Es cierto que varios de los programas que han hecho han tenido un éxito y eso hay que reconocerles. Están dialogando, pero la verdad que no lo están haciendo con la población general, sino que lo están haciendo con sectores de la población que ellos han identificado como los prioritarios. Es decir, incide está identificando dentro de los espacios de diálogo que ha impulsado el gobierno que solo hay beneficio del partido político, no de la población en general. Déjeme matizar un poquito. Sí. No solamente es del partido político, porque hay sectores de la población que se están beneficiando, pero la identificación de los grupos es algo que se está haciendo a partir de líneas del partido. Entiendo. El criterio para seleccionar las mesas de diálogo son hechas por lineamientos del partido político, es lo que usted dice. Eso es lo que es. Pero a pesar de que instancias como el Consejo de Seguridad Pública están instauradas por actores de diferentes aspectos. Digamos, digamos, la cuestión de seguridad no la considero... Okay. No la considero en eso. Yo siento que eso está excluido de ese análisis. Sí, ahí han actuado de una manera más inclusiva. Desde el principio, de la manera en que llamaron al ¿En educación? En educación sí siento que han dejado sectores excluidos acerca del diálogo. ¿Cuál es la propuesta que se incide para que el gobierno pueda tener una convocatoria más inclusiva de estos temas que afectan a toda la nación, señor Sway? Bueno, primero, digamos, el alcance que deben tener las convocatorias que hacen a los diálogos debería incluir a más grupos. No solo a grupos objetivos que ellos hayan identificado, sino que debería tener la participación de otros grupos, digamos, en cada diálogo deberían haber representantes de digamos, del sector académico, representantes de las ONG, representantes de la cooperación internacional. Perfecto, queda claro entonces desde el enfoque de INCIDE, dejando de lado el Consejo de Seguridad Pública, está haciendo falta una mayor participación de otros actores en el debate de estos temas. Perfecto, queda eso como en tintero porque esta noche estaremos conversando con el secretario de Comunicaciones y estaremos cuestionando al respecto. Ahora, le pregunto algo. Este gobierno ha hecho de la Subsecretaría de Transparencia, que estaba en la gestión de Mauricio Funes, a una Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia. Ha sido el mismo Marco Rodríguez quien ha asumido el rol de mediador entre los conflictos sociales y el gobierno. ¿Cómo está evaluando usted esta estrategia de institucionalizar el diálogo a través de la figura de Marco Rodríguez para tratar temas como veteranos de guerra, STIS, por ejemplo? ¿Cómo lo evalúa?
La verdad que siento que son cosas que el país se ha tardado demasiado tiempo en hacer. Son desarrollos positivos. Muy bien. Y la verdad que no puedo decir mucho más que eso, que es un desarrollo positivo, pero que hay que observar cuáles van a ser los resultados de este proceso. Perfecto. No sé, en términos de transparencia, por ejemplo, siento que han habido desarrollos positivos, digamos, incluso recientemente con publicación de los asesores de la Asamblea Legislativa, eso es algo que está ayudando al gobierno, está ayudando a hacer claro exactamente quiénes están y que están mostrando promesas. Obviamente, siempre que se hacen este tipo de cuestiones, hay grupos que no se sienten muy bien, que se sienten que los han señalado. Sin embargo, es algo que para que un gobierno exista hay que tener claramente la idea de los distintos intereses que están involucrados. Perfecto. Señor Suárez, quiero cerrar con este tema, la relación del gobierno con el movimiento social, con lo siguiente. Hemos dicho, se han establecido diferentes mesas de diálogo. Usted ha dicho, hace falta mayor pluralidad en las mismas. Hemos hablado de la institucionalización del diálogo con las demandas de sindicatos y otros actores. ¿Ustedes evalúan desde INCIDE que es necesario que el gobierno actual pueda retomar el apoyo del movimiento territorial, del movimiento de base, del movimiento social? ¿Cree que eso ha sido abandonado estos años? ¿Cree que debe recuperarlo, que está bien? No estos años, sino que últimamente, digamos, durante este último año ha habido cierta confusión acerca de cuál es la idea que el gobierno tiene acerca de del rol que deben tener estos movimientos. Entonces no ha habido claridad y eso es una cosa que el gobierno no ha tenido, es, digamos, el liderazgo que se necesita para generar un mensaje claro a estos acerca de qué es lo que se va a hacer. Digamos, hay cuestiones que son promisorias en el sentido de, por ejemplo, la discusión que va a tener el FMLN acerca de lo que significa ser el FMLN el Congreso. En el Congreso. Entonces es algo que ellos pueden utilizar para aclarar exactamente cuáles son los roles que los distintos grupos sociales tienen y cuál es el objetivo del país. Por ejemplo, sacaron el plan de desarrollo, el plan quinquenal de desarrollo, lo han estado lo han estado discutiendo con ciertos grupos. Sin embargo, en mi opinión y en la opinión de INCIDE ha sido un plan bien vago, en el sentido de que no da detalles y no da objetivos claros acerca de a dónde se va a mover el país. Entonces eso es algo que se tiene que refinar para poder hablar con las bases y con la sociedad en general. Excelente. Señor Suayo, tengo que terminar esta entrevista. Estamos hablando de la evaluación del diálogo político. No podemos dejar de lado la Asamblea Legislativa. Este gobierno, desde que inició en 2014 hasta que finalice en 2019, tendrá que enfrentar 3 asambleas legislativas. Ahora inicia la segunda. Arena tiene 35 diputados, el FMLN 31, Gana 11, PCN 6 y PDC 1. Ante esta aritmética, señor Suay, ¿cuál es la mejor manera de establecer mayorías simples, que son las claves por lo menos para la aprobación y reforma de algunas leyes en lo inmediato? ¿Cuáles ve INCIDE que podrían ser una buena estrategia del gobierno para lograr acuerdos con oposición? Eso claramente va a depender del proyecto específico de ley. Pero, digamos, una de las fuerzas de la democracia, uno de los puntos más fuertes de la democracia, pero además su punto más débil es la necesidad del consenso. Es una fuerza en el sentido de que permite hacer cosas por el bien de la sociedad, pero es el punto más débil en la necesidad de crear ese consenso. Entonces muchas veces se tiene que tener en cuenta que tal vez pasando una ley con mayoría simple, con un voto más o con un par de votos más, no es la mejor estrategia para el país, porque lo que crea es, va dividiendo más a la Asamblea. Entonces, para mí y para INCIDE, lo que vemos es que hay que tratar de gobernar con una visión de consenso. Además, una ley que no se ha pasado, que tal vez se pasó con una mayoría simple, es más fácil que después
se revierta. Muy bien. Entonces no se le da continuidad al proyecto del país. Entonces tratar de crear ese consenso, tratar de buscar soluciones comunes es lo que es importante también para la Asamblea. Roberto Suay, director del programa de investigaciones de INCIDE. Para TVX es valioso que usted haya venido y también nos haya compartido esas valoraciones y esos elementos tan importantes de la gestión. Quiero agradecerle su tiempo con este programa. Muchas gracias. Gracias. También a ustedes que nos han acompañado durante la entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche y mañana a las 7 de la mañana. También la podrá encontrar en nuestro canal de YouTube Expresa TVX. Hacemos una pausa y ya volvemos.